Hola, mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, en este marco del 40 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales. El día de hoy hablaremos de las prioridades nacionales en materia de seguridad pública y para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, quien es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, también es profesor de Teoría del Delito en la Universidad Panamericana y es investigador invitado honorario del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestro, bienvenida. Muchas gracias por venir al programa. Luz, muchas gracias por la invitación y oye, quisiera empezar por felicitarte por los 4 años ya al aire en este programa y bueno, por supuesto, felicitar al Instituto Nacional de Ciencias Penales por los 40 años, por el 40 aniversario, junto con la Academia Mexicana de Ciencias Penales. El INACIPE es sin duda la catedral de las ciencias penales en Latinoamérica, un referente obligado. Maestro, muchísimas gracias. Pues quisiera que comenzáramos a hablar del tema de las prioridades nacionales. ¿Cómo es que se establecen cuáles son las prioridades nacionales en materia de seguridad en nuestro país? Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el máximo órgano de seguridad en México. Está integrado por el presidente de la República, el Gabinete de Seguridad, los gobernadores y gobernadora de todo el país. Se reúne al menos 2 veces al año, usualmente en agosto y en diciembre, y es en el seno del Consejo Nacional donde previos diagnósticos, análisis, estudios, los integrantes del Consejo deciden cuáles son las prioridades nacionales en materia de seguridad. El hecho de que un tema se convierta en prioridad nacional significa que estará también acompañado o articulado de recursos federales dirigidos ya sea a las entidades federativas o a los municipios para poder atender temas muy específicos en materia de seguridad en el país. ¿Cómo es que se construye una política pública? Bueno, precisamente a partir de un diagnóstico, a partir de datos duros, de la incidencia delictiva, por ejemplo, de toda la información que tenemos disponible, información que procesa el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo, pero también muchas otras áreas e instituciones federales, es que se toman las decisiones que resulten más adecuadas para fortalecer la seguridad en el país. Por ejemplo, si analizamos la incidencia en materia de secuestro, hace algunos años resultó conveniente crear un modelo especial para poder combatirlo. Entonces se genera el modelo de las llamadas UECs, las unidades especializadas de combate al secuestro. El modelo tiene un componente de cuál es el perfil de los integrantes, cómo deben ser capacitados, qué tipo de equipamiento e infraestructura deben tener, y el Consejo Nacional decide que es una prioridad que cada procuraduría del país tenga una unidad contra el secuestro. Hay unidades de acuerdo al tamaño del problema de cada entidad, pequeñas, medianas o grandes. Y a ellos se le acompañan recursos públicos, recursos federales, y el secretario ejecutivo después evalúa cuál fue el resultado. Entonces se parte de un diagnóstico, se toma la decisión sobre la prioridad nacional, se construye el modelo, se implementa el modelo, se asignan recursos, se evalúa la utilización de los recursos. Ese es el modelo que seguimos en materia de implementación de políticas públicas en materia de seguridad. Usted nos platica que en el Consejo Nacional es donde se plantean y se aprueban. ¿Podríamos hablar un poquito más, de manera más global, del Sistema Nacional de Seguridad Pública? ¿Quiénes lo conforman? Bueno, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, además, por supuesto, en el marco de este Consejo Nacional de Seguridad, está integrado también por las conferencias nacionales. La Conferencia Nacional de Procuradores, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la Conferencia del Sistema Penitenciario, la Conferencia de Seguridad Pública Municipal. Son 4 conferencias que articulan propuestas en el seno de este consejo, donde, como ya señalé, está el presidente, el Gabinete de Seguridad, esto es el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la Procuradora General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad, y donde pues se analizan todos estos problemas en materia de seguridad. Por cierto, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
cumple ya 20 años de haber sido fundado, en aquel entonces con una denominada Ley General que sienta las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad. Este año cumplió 20 años de estar articulando y operando las políticas de seguridad de este modo. Claro, ahora con una nueva ley, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es de enero del 2009. Maestro, profundizando un poco en lo que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque también se podría prestar a confusión con la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Cuál es la labor del secretariado que usted dirige? Bueno, el Secretariado Ejecutivo debe precisamente de vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Nacional y tiene todo un marco legal que le permite actuar en el campo de la seguridad. Está integrado por el secretario ejecutivo, un servidor. Hay 3 centros nacionales: el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, donde buscamos impulsar acciones y políticas de prevención; el Centro Nacional de Información, que articula bases de datos de información delictiva. El día 20 de cada mes subimos la información de la incidencia delictiva del país, que nos reportan las procuradurías a nuestra página web. El Secretariado Ejecutivo es usualmente un referente en materia de incidencia delictiva. Todo el mundo cita, con base en los datos del Secretariado Ejecutivo, la incidencia es tal en tal localidad. ¿Y de dónde viene esa información? Por ejemplo, la de incidencia, ¿de dónde proviene? ¿Quiénes la generan? Las procuradurías de justicia o fiscalías de las entidades federativas tienen la obligación de reportarla al secretariado. El secretariado homologa la información, la articula de tal suerte que pueda ser comparada, por ejemplo, con la de otros países, conforme a las reglas de la ONU, conforme a las reglas del INEGI, y entonces se pone a la vista de todo mundo. De ahí la toman todos los actores: partidos políticos, académicos, investigadores, periodistas, todo aquel que tenga algo que decir sobre la incidencia delictiva del país. Y como usted nos comentaba, por ejemplo, en el caso del secuestro, también de estas cifras se parte para poder aplicar o crear políticas públicas en ciertos temas. En todos los casos, el análisis de la información es uno de los principales insumos para poder construir las políticas públicas, y no solo información sobre incidencia, la información sobre el uso de los recursos, la información, por ejemplo, de las características sociodemográficas de una comunidad, el análisis del estado de fuerza, esto es, del número de policías que tiene una comunidad específica, poder saber si ese estado de fuerza es suficiente para hacer frente a un problema de incidencia delictiva, si los policías están formados, si fueron a la academia. En muchos casos nos encontramos con policías que nunca pasaron por una academia o que no han completado su formación para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, o también la medición de control de confianza. Dentro del Secretariado Ejecutivo hay otros 2 centros. Ya mencioné el de prevención, ya mencioné el de información. Me falta uno, que es el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, que es el que construye los lineamientos y articula las políticas en materia de control de confianza para todos los centros que hay en el país, tanto estatales como federales. Y ahí se mide el avance en materia de control de confianza de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Esto es, las evaluaciones de psicológicas, médicas, toxicológicas, poligráficas y de entorno social. Por ejemplo, con este centro se miden las metas o el grado de evaluación en los estados, y se pueden hacer recomendaciones. Medimos el avance en evaluaciones del estado de fuerza de cada entidad federativa, y sobre todo medimos las capacidades de los centros. Los centros tienen que ser recertificados cada cierto tiempo, y entonces el Secretariado Ejecutivo verifica que los centros estatales tengan las capacidades para continuar haciendo su trabajo. Pero estos centros van a tener que evolucionar en los de control de confianza, porque estamos en el marco de una gran reforma constitucional. Y esta reforma constitucional, que algunos han conocido como del mando único, pero que en realidad se trata de un modelo de operación policial más inclinado hacia un modelo de mando de coordinación, más que único,
se debe anclar también en el desarrollo de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, en fortalecer sus prestaciones, sus condiciones laborales, y esto va a hacer que dejemos de ver el tema como evaluar simplemente en control de confianza, para ahora ir a un concepto mucho más ambicioso y evaluar el desempeño, evaluar las competencias profesionales, medir realmente las fortalezas institucionales de todas las instituciones de seguridad. Y que en términos de la Constitución no son solo policías, estamos hablando de peritos, policías, ministerios públicos que forman parte de todo el sistema. Y usted habla de de esta política no como un mando único, sino como coordinación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, usualmente, inicialmente se había planteado generar 32 policías estatales únicas, sin ningún tipo de excepción. Es el caso que hay que partir de la realidad, y por ello el gobierno de la República, reconociendo las realidades locales, ha propuesto que se genere un modelo de mando de coordinación. En este modelo de mando de coordinación o mando mixto, la regla general es 32 policías estatales únicas, pero hay que reconocer que hay que solamente 1,800 municipios del país tienen policías, los demás no tienen. Donde no hay policías, pues no hay nada que unificar. Además, hay también que reconocer que de estos 1,800 que tienen policías, el 86% no tiene capacidades o cuenta con muy pocos elementos. Pero también del otro lado hay algunos municipios del país que tienen policías fuertes, e incluso que la policía municipal es más fuerte que la estatal. Sucede, por ejemplo, en entidades como Aguascalientes, en que el 80% de la población de ese estado y el 80% también de la incidencia delictiva se concentra en la capital. La policía del municipio de Aguascalientes es mucho más grande que la policía estatal. Entonces, reconociendo todo este tipo de realidades, o el caso Morelos ya tiene un mando único en prácticamente toda la entidad federativa, y no solo eso, tiene hasta la orquesta mando único. Ya van tan avanzados que ya generan una orquesta, le llaman mando único a su orquesta. Entonces, ya hay muchos modelos que hay que reconocer en el país para poder contar con un servicio eficaz de seguridad pública hacia los ciudadanos. En esos términos, la reforma constitucional va a tratar de articular estas realidades. Y conforme se vayan pues reforzando las policías municipales, ¿puede esto variar o es una situación que se queda fija, por ejemplo, para Morelos? Bueno, la idea es que en el caso de que el Congreso de la Unión apruebe un modelo con estas características de coordinación, un modelo mixto, debe ser aspiracional, debe permitir que algunas policías de reunir ciertos requisitos que nosotros llamamos condiciones objetivas de desarrollo institucional, que se traducen en policías con academia, policías con preparación para actuar en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, policías evaluados en control de confianza, policías con certificación de competencias profesionales. Esto es, que sepan hacer lo que tienen que saber hacer. Y en ese caso, cuando reúnan todas estas condiciones, ciertas fortalezas también institucionales en cuanto a equipamiento, infraestructura, entonces, bueno, pues que puedan crecer y tener a su cargo el servicio o la función de seguridad pública. Maestro Vizcaíno, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas. Los invito a hacernos referencia con el hashtag Cultura Jurídica. También los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_, y queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Maestro, si quiere, también compartimos su Twitter por si tienen algún comentario acerca de este programa. Es @Álvaro_Vizcaíno, ¿no? Lo invitamos a seguir al maestro. El día de hoy estamos hablando de las prioridades nacionales en materia de seguridad y quisiera, maestro Vizcaíno, si le parece bien, comenzar a hablar de ellas. Sí, si le parece bien, las voy a ir enumerando. Tal vez nos detengamos en un par. Como primera prioridad nacional está el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana. Aquí, el secretariado tiene un Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, pero lo que me llama la atención en esta política, en esta prioridad nacional es cómo puede participar la ciudadanía para prevenir el delito. Bueno, en ese programa o prioridad nacional en concreto, el tema es prevención. La prevención del delito es tarea de todos. Es tarea de los ciudadanos y también de las autoridades. Y el tema número uno que desarrollamos en materia de prevención o que impulsamos son los centros de justicia para las mujeres. Es un modelo interesantísimo, integral, de atención a la mujer que sufre de maltrato, que sufre de violencia. Se han asignado muchos recursos en esta materia. Ya hay 28 centros construidos en todo el país, hay 13 que están en construcción, y en el modelo la mujer recibe primero una atención psicológica de primer impacto para poder contener de manera inicial la agresión que sufrió. En estos centros hay ministerios públicos especializados, hay salas de juicio oral, hay ludotecas, hay una sección de empoderamiento de la mujer, donde hay incluso hasta el salón de belleza, hay mini boutiques, hay spas, gimnasio. Esto es, la mujer llega maltratada, lacerada, lastimada a estos centros y debe salir empoderada, tranquila, con su problema resuelto y con habiéndose hecho justicia en relación con el victimario. Este es un claro ejemplo de cómo ha traído beneficios a la sociedad, en este caso a las mujeres, una política o una prioridad nacional en materia de seguridad. Esta es una prioridad que impulsó el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Es del interés principal del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Lo hemos estado articulando entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad en coordinación con CONAVIM, la Comisión Nacional para prevenir la violencia contra las mujeres, y está dando muchos resultados. El otro día acudí a una entidad federativa a la inauguración de uno de estos centros y me enteré, como sucede y como todos sabemos, de historias terribles, pero me llamó especialmente la atención que los domingos que pierde el equipo de fútbol local, ese día aumenta la violencia contra las mujeres. Los maridos se desquitan con las esposas, con las parejas, y entonces en estos centros ya tienen articulado todo un programa de reacción, de contención para esos funestos domingos, y que envían unidades móviles con ministerios públicos, con peritos, a trabajadores sociales a casa de las mujeres para que están demandando ayuda para tratar de detener a una pareja enloquecida, ¿no? Claro. Y vamos avanzando con las prioridades nacionales. No sé, nos detendremos un poco menos en estas dos, que es desarrollo, y no porque sean menos importantes, es desarrollo, profesionalización y certificación policial. Esa es la segunda prioridad nacional, y tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial. Estos dos prioridades van enfocadas a la policía. La primera tiene que ver con la capacitación en general de las policías. Y en este programa no incluimos sistema penal acusatorio porque es otra prioridad, creo que es la número 4 o 5
de la lista. Aquí hablamos de todo tipo de capacitación, por ejemplo, para mejorar la calidad de la información en las bases de datos de incidencia delictiva, capacitación para las unidades antisecuestro, capacitación en temas de derechos humanos, capacitación en general. Certificación es la evaluación de 3 habilidades. Lo primero, el control de confianza. Segundo, la evaluación del desempeño. Y tercero, las competencias policiales básicas, que significa que los policías sepan hacer lo que tienen que saber hacer, que un policía sepa disparar un arma, usar una patrulla, usar un equipo de radiocomunicación, poner a disposición a un detenido respetando derechos humanos y el debido proceso, entre otras habilidades. Entonces, todo esto se evalúa y se emite un certificado. La otra prioridad que mencionaste está relacionada con el equipamiento necesario sí, de las instituciones de seguridad, la compra de equipos de radiocomunicación, patrullas y también los temas de infraestructura. Que 2 de las prioridades nacionales vayan relacionadas con la policía quiere decir que es muy importante que estén fortalecidas. Bueno, es el primer contacto de los ciudadanos generalmente con el sistema de justicia, ¿no? Y también es, lamentablemente, donde los ciudadanos se sienten más insatisfechos. Por eso tenemos que redoblar esfuerzos en materia de policías. Continuando con las prioridades, la siguiente prioridad habla de implementación y desarrollo del sistema de justicia penal, que justo es lo que nos comentaban. Pues estamos a unos cuantos días, mira, Sí. hoy es 6 de junio, y estamos a unos cuantos días ya de que entre en vigor en manera plena y completa el nuevo modelo de justicia acusatorio, por lo que se establecieron muchos requisitos o condicionantes para avanzar en este año. En el subsidio, que es el Fortaseg, que sustituyó al anterior Subsemun y que tiene 6,000 millones de pesos, que articula el Secretario Ejecutivo, al menos el 20% del subsidio tenía que destinarse al sistema penal acusatorio. Y en el FASP, que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que tiene 7,000 millones de pesos, precisamente se orientó este programa para que las procuradurías, fundamentalmente, pudieran invertir en materia de infraestructura y equipo para el nuevo sistema de justicia penal. Me gustaría que más adelante, a lo largo del programa, habláramos un poco más de estos 2 fondos y subsidios que se tienen para la seguridad. Pero sobre el tema del sistema de justicia penal, en este caso, ¿solo hablamos de policía o estamos hablando de reforzar a todos los demás actores, ¿no? Estamos en ministerios públicos, peritos. Estamos hablando de todos los actores con excepción de los jueces. Y los abogados defensores, ¿no? Y los abogados defensores, claro. Estamos hablando de todos aquellos que están bajo la esfera del Poder Ejecutivo, principalmente de las entidades federativas. Hablamos de policías, peritos, ministerios públicos, fundamentalmente. Perfecto. La siguiente prioridad habla del fortalecimiento al sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes. ¿Podremos dividirlo y hablar de la importancia de uno y del otro? Sí. En cuanto al sistema penitenciario, en agosto del año pasado, el Consejo Nacional de Seguridad aprobó 7 ejes para fortalecer el sistema penitenciario del país. A mí me parece que uno de los puntos centrales de esa propuesta es el generar un servicio de desarrollo profesional de carrera para el sistema penitenciario. A veces nos olvidamos de este eslabón creyendo que es quizá el más débil de la cadena de justicia, ¿no? El del sistema penitenciario. Hemos hablado mucho de impulsar un modelo de desarrollo de policías, de asignar una remuneración salarial básica, de revisar las prestaciones de los policías o el nivel de escolaridad, pero generalmente en el caso del sistema penitenciario ha sido el engrane o el eslabón olvidado del sistema. Y debemos dignificar la función del sistema penitenciario generando este servicio de carrera con perfiles homologados, con un modelo de profesionalización que tiene que reconstruirse y plasmarse en el programa rector de profesionalización, que es donde se direcciona, se articula el modelo de capacitación que deben seguir
todo el país. Creo que es un punto muy importante el capacitar y realizar un servicio de carrera o lograr que se establezca un servicio de carrera en el personal del sistema penitenciario. Pero esta prioridad también incluye el mejoramiento de los centros penitenciarios. Digo, hemos visto recientemente varios problemas en centros penitenciarios que dependen, pues no solamente del personal que labora dentro de ellos, ¿no? Sí, sin embargo, debo ser sincero, los recursos del FASP, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, no son suficientes para la construcción de un nuevo reclusorio por cada entidad federativa. Son inversiones muy fuertes, ese tipo de construcciones, y usualmente los estados utilizan los recursos de este fondo, del FASP, para simplemente la ampliación o remodelación de las infraestructuras ya existentes, ¿no? Y no necesariamente construyendo más cárceles se resuelven los problemas. No es así. Debemos recordar que ante el nuevo sistema de justicia penal, ante el artículo 19 constitucional que limita la prisión preventiva solo a los casos que realmente lo ameriten, es previsible que el número de personas que en el nuevo modelo de justicia vayan a la prisión sea considerablemente inferior, muy menor en relación con lo que actualmente vivimos. Habrá una tendencia natural a despresurizar las prisiones y también habrá que comunicar a la sociedad que esto no significa impunidad. Significa que, como sucede en otros países, ahora los imputados están sujetos a proceso, pero en libertad, y que solo en los casos más graves estarán en prisión, ¿no? Creo que esto va a ayudar mucho. Dentro de esta misma prioridad también se mencionaba las medidas de justicia para adolescentes. Este tema pareció quedar al final de la reforma de justicia penal, todavía quedaba pendiente la ley del sistema integral de justicia para adolescentes. Recientemente vino la senadora Angélica de la Peña a platicarnos de esto. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de la República para reforzar este punto? Bueno, el tema de justicia de adolescentes es un tema que con frecuencia sube al debate, sube a la mesa, cada que nos enfrentamos ante la triste noticia de que algún menor de edad cometió alguna conducta contraria a las leyes penales. Y entonces escuchamos que es necesario disminuir la edad penal para castigarlos de una manera más temprana. Y no, en realidad me parece que mucho tenemos que hacer por el lado de la prevención social de la violencia, enfocándonos directamente hacia población juvenil en riesgo, por ejemplo, a través de políticas de prevención de adicciones, a través de la prevención del bullying, que bueno, todos cuando estudiábamos en la escuela yo viví bullying, no se llamaba bullying, pero ha adquirido, quizá la diferencia es que ha adquirido, dada las redes sociales, dado Internet, dada la manera de comunicar las cosas ahora, otro carácter. Lastima más a la sociedad. Entonces, creo que hay que avanzar en esta ley que mencionó la senadora de la Peña, es fundamental. Ahí se contienen caminos, medidas, políticas que van a contribuir a resolver el problema y también avanzar por el lado de la prevención. Este punto tiene que estar incluido para que la reforma esté al 100%, la reforma del sistema de justicia penal. Sí, sin duda, los adolescentes forman parte del sistema de justicia, una parte muy importante de la justicia para adolescentes, y claro que tiene que estar incluido. Maestro, siguiendo con el tema de las prioridades, hay uno que también me llamó mucho la atención, es desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos. ¿Por qué es una prioridad el desarrollo de las ciencias forenses? Esto se refiere al fortalecimiento de las capacidades criminalísticas, fundamentalmente de las procuradurías, a fortalecer las condiciones con las que trabajan los laboratorios criminalísticos del país. Ese es el tema central. En algunos casos y hace algunos años se impulsaba, por ejemplo, que contaran con equipos de balística forense, algunos aparatos de los más modernos. Ahora estamos muy preocupados porque cuenten
con equipos que permitan las técnicas de identificación de personas, de antropología forense, de genética forense, pelmatoscopía y algunas otras técnicas. Incluso hay laboratorios que están buscando la posibilidad de hacer estudios de cronotanatodiagnóstico. Esto es determinar cuánto tiempo lleva de muerto un cadáver a través del estudio o análisis de la fauna cadavérica, entomología forense. Todas las cosas que tienen que ver con la posibilidad de identificar una persona son una de las prioridades de los laboratorios de criminalística. En algunos casos hay que empezar por construir el laboratorio. Justo eso es lo que le iba a decir. O sea, todos los estados cuentan con uno porque también, bueno, tengo conocimiento y he estado en el laboratorio de la Procuraduría General de la República, o sea, en periciales, y pues es impresionante y está muy bien equipado. Pero ¿qué es lo que pasa en la República, no? Bueno, todas las procuradurías o fiscalías del país tienen un laboratorio, pero no todos tienen las capacidades o condiciones. Hay muchos que son de primer mundo y otros que tienen mucho trabajo por hacer. Quizá una de las principales deficiencias que hay en algunas instalaciones es la falta de forenses, de servicios médicos forenses, de anfiteatros, de lugar donde tener cadáveres o donde practicar las pruebas de medicina legal. Entonces, es también uno de los temas que estamos impulsando. Maestro, este tema creo que justo es algo que lleva el Secretariado Ejecutivo, Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública. ¿Por qué hay que reforzarlo? ¿Este sistema lo lleva el Secretariado? Sí, el Sistema Nacional de Información es precisamente el manejo de la coordinación, la supervisión de las bases de datos de información delictiva. Todas las instituciones públicas y privadas requieren de información para la toma de decisiones, para el análisis, y lo que estamos haciendo es impulsar un nuevo modelo, un nuevo formato para el registro de la incidencia delictiva. El que actualmente se usa tiene ya muchísimos años, es obsoleto, y entonces se generó un nuevo modelo para el registro, y modelo que está acorde a las directrices que establece el INEGI y también a las políticas internacionales en materia de registro de incidencia, y que va a permitir entrar a un análisis más desglosado, más detallado, que también nos marcan las nuevas leyes, ¿no? El propio sistema de justicia penal acusatorio, nuevos tipos penales. Ahora podremos llevar un registro, por ejemplo, de feminicidios, que antes no se hacía. Podemos llevar un registro más puntual de víctimas. Podemos entrar al detalle en cuanto a la privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro. La ley de secuestro establece todo un catálogo o gama de tipos penales relacionados. Por ejemplo, lo que antes se conocía como el secuestro express, ¿no? La persona que es privada de la libertad por un corto plazo. En fin, estamos trabajando con las procuradurías estatales, con las fiscalías. Vinieron a México, tuvimos ya un seminario de buenas prácticas. Estamos en un proceso de capacitación. Este proceso de capacitación cuesta, y vamos a invertir este año más de 300 millones de pesos en fortalecer los sistemas de información del país. ¿Esta información es pública, toda la información que tiene el Sistema Nacional de Información? Sí, la regla general es que toda la información es pública y está a la vista en nuestra página web. Maestro, siguiendo con las prioridades nuevamente, está el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas. Este punto nos va a dar para mucho, pero seguramente tendremos que hacer una pausa. Pero platíquenos, ¿en qué consiste? Bueno, justamente el presidente de la República el viernes pasado, al inaugurar el C5 del Estado de México ubicado en Toluca, hizo referencia ya a que será en el segundo semestre de este año, de este 2016, en que comenzará a operar el 911. El 911 o 911 es un sistema que funciona en una buena parte de los países del mundo. El otro es el 112, que funciona en Europa. En Europa, sí. En Europa es el 112, en Estados Unidos y la mayor parte de los países anglosajones es el 911. Más que un número único, es un sistema, lo que debe haber atrás de este teléfono, un sistema de atención de llamadas de emergencia
que involucra tanto autoridades públicas como a algunos operadores privados, como por ejemplo la Cruz Roja o algunos sistemas de atención de ambulancias privadas y demás que participan en la solución de emergencias. En el 911 se deben atender 3 tipos de emergencias. Las podemos clasificar grosso modo en emergencias de seguridad, emergencias médicas y emergencias de protección civil. Y los ciudadanos cuando llaman buscan tener una respuesta oportuna, rápida, eficiente a sus llamadas. ¿Cuáles son las novedades de este? ¿La gente sabrá cuál es una emergencia? ¿Sabrán cuándo llamar? Bueno, la gente sabe que necesita ayuda, toma el teléfono, marca y en ese momento del otro lado está esperando que exista un operador que cuente con las capacidades de atenderle, cosa que hoy todavía no existe y que implica un proceso de capacitación muy intenso que va a impulsar el secretariado. Ejemplo, una persona le da un infarto, marca y espera que del otro lado el operador le diga qué tiene que hacer, qué puede hacer en lo que la ambulancia llega a la casa. Pero incluso si la persona que tiene el infarto no logra decir que tiene un infarto, el nuevo sistema 911 va a contar con sistema de georreferenciación o localización de las llamadas, de tal suerte que la autoridad puede saber de dónde están llamando para mandar los servicios de emergencia y brindar la atención. Maestro, pues en el segundo semestre lo invitaremos para que nos acompañe en un programa de este tema del 911. Por ahora tenemos que hacer una pausa y seguiremos con los temas de prioridad nacional. Al auditorio, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono del canal judicial que aparecerán en sus pantallas, sus redes sociales y nuestro Twitter que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de las prioridades nacionales en materia de seguridad pública y nos acompaña el maestro Álvaro Vizcaíno, quien es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y su Twitter es @Álvaro_Vizcaíno. Podemos seguirlo y hacerle nuestros comentarios acerca del programa. Maestro Vizcaíno, antes de irnos a la pausa, estamos ya casi terminando con las prioridades nacionales. Nos quedan 2. Una es el fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto. ¿A qué nos referimos con esta capacitación y fortalecimiento de los delitos de alto impacto? Bueno, delitos de alto impacto son el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión y el robo con violencia. Fundamentalmente nos hemos concentrado en los 4, por supuesto, pero en materia de secuestro se han logrado muy buenos resultados. Una disminución notoria de la incidencia delictiva en relación con años anteriores y esto se ha logrado gracias al trabajo que ha realizado la Comisión Nacional de Antisecuestros, que depende de la Secretaría de Gobernación, las procuradurías y fiscalías de los estados y al impulso al modelo de las unidades especializadas de combate al secuestro. Y este modelo se ha basado, entre otros aspectos, en la capacitación muy especializada de los integrantes de las unidades antisecuestro del país. Y bueno, esto sin descuidar también los otros delitos de alto impacto, como son la extorsión, donde el secreto está en no dejarse enganchar. La gran mayoría de estas llamadas son llamadas que no tienen posibilidades de cumplir con las amenazas que hay detrás de la llamada y basta con colgar y no engancharse a la amenaza que está del otro lado para que el problema concluya. En el caso de los delitos de homicidio, hay un despliegue importante de fuerzas federales
en un buen número de municipios del país que en coordinación con autoridades estatales y municipales están articulando políticas y acciones para combatir este problema. A mí me parece que un dato interesante derivado del análisis de la información que tenemos en el secretariado es que está cambiando el comportamiento de los homicidios dolosos en el país. Hasta hace algunos años estaban fundamentalmente vinculados a delitos como secuestro o extorsión, que son delitos característicos de delincuencia organizada, mientras que ahora los homicidios dolosos en un análisis de correlación se vinculan a violencia familiar, se vinculan a lesiones, se vinculan en todo caso a robo de vehículos, lo que nos habla que ya están vinculados a otro tipo de delincuencia. O sea, los homicidios dolosos no solo son delincuencia organizada. El cambio, dicho en pocas palabras, es hasta hace algunos años los homicidios dolosos fundamentalmente se vinculaban a delincuencia organizada. Hoy los homicidios dolosos mayoritariamente se vinculan a delitos comunes. Maestro, la última prioridad nacional en la lista, y repito, no menos importante, es especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, estamos hablando del REMPEDO, del Registro Nacional de Personas No Localizadas y Desaparecidas. Hay un proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso de la Unión. Hay una solicitud de información de la sociedad respecto de las personas no localizadas y desaparecidas. La información, tal como se ha transmitido, requiere de que la sociedad pueda desagregar la información. Hay personas que, por supuesto, ya han sido localizadas. Hay personas cuya desaparición no fue una desaparición forzada, sino por el contrario, derivada de algún problema familiar y que en cuestión de días vuelven a presentarse en sus domicilios o son localizadas. Y esto lo subrayo porque pareciera ser, cuando se reportan datos o cifras relacionadas con este problema, que se trata de una cifra acumulativa y no. Las cifras deben irse descargando y desagregando en estos rubros que he señalado. Es un tema de enorme delicadeza, de enorme preocupación, que estamos abordando con toda seriedad, con todo interés para poder ofrecer información oportuna en este tema. Es importante que el auditorio sepa que este registro está a disposición del público en la página del Secretariado. ¿Es correcto? También Sí. es información que tenemos disponible en la página del Secretariado Ejecutivo. El Secretariado Ejecutivo produce también mucha información en materia de seguridad disponible, pues, para todos los investigadores, los académicos, para toda la sociedad en general. A manera de ejemplo, recientemente concluimos un estudio, un diagnóstico sobre sueldos y prestaciones de policías y un perfil de los policías: cuántos son casados, cuántos son solteros, cuál es el promedio de hijos por familia de un policía, el nivel de escolaridad, la edad. Por ejemplo, advertimos que el 25% de los policías del país tiene más de 45 años de edad, lo cual no es malo, no es malo. Pero para ser policía sería preferible que no olvidáramos formar nuevas generaciones de policías jóvenes con capacidades y fortalezas físicas que les permitan hacer adecuadamente su trabajo. Este diagnóstico está a la vista en nuestra página web y es un material fundamental de política pública que invitamos a todo el mundo a consultar. Maestro, más de una ocasión en este programa hemos hablado de los fondos y los subsidios para la seguridad, que también ayudan a reforzar estas 10 prioridades nacionales. Quisiera que habláramos brevemente de en qué consisten y a quiénes se les da. Por ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, FASP, que es mejor conocido como FASP. ¿Qué es y a quién se le da? Es usted una experta en todos estos temas. Se trata de 13,000 millones de pesos que el Congreso de la Unión aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación
y se dividen en dos grandes bolsas. El FASP, o Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, tiene en números, 7,000 millones de pesos y se dirige a las entidades federativas, a los gobiernos de los estados. Mientras que la otra bolsa es el subsidio es el Fortaseg y tiene 6,000 millones de pesos para fortalecer la seguridad de 300 municipios del país. Esos 300 municipios del país representan la mayor parte de los problemas. Concentran el 80 y tantos por ciento de la población, el 70 y tantos por ciento de la incidencia delictiva de todo el país. Entonces permiten focalizar en 300 municipios más del 80% de las soluciones. O sea, se apoya a una gran parte de los problemas en materia de seguridad con estos 300 municipios, siendo que son más de 2,000 en el país, ¿no? Más de 2,400, son 2,457 municipios en el país. Con estos 300 tenemos una cobertura muy representativa en términos de población y de incidencia delictiva. Y para poder asignar a qué municipio se beneficia, tenemos una fórmula para elegir a 300 municipios de los 2,457 en términos de su población, de la incidencia delictiva que tiene el municipio, de la forma en que han combatido esa incidencia delictiva, en términos de algunas características específicas de los municipios. Por ejemplo, si es un municipio fronterizo o conurbado a uno de alta incidencia, o conurbado a una gran zona metropolitana, o si se trata de un municipio turístico, de estos llamados pueblos mágicos, justifican por estas características tener un mayor acceso a recursos. Y también otro componente es el número de policías que tiene el municipio. Secretario, era muy conocido un subsidio que se llamaba Subsemun, que también, tengo entendido, dependía del Secretariado Ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia entre el Subsemun, que tantos años tenía y tan famoso era, y ahora el Fortaseg? Esperemos que el Fortaseg sea tan famoso como el Subsemun. La diferencia es muy importante. Es el mismo subsidio, esto es en cuanto a que está dirigido a los municipios y es el subsidio para la seguridad de ellos. El Subsemun desaparece. Desaparece. Es el mismo subsidio desde el punto de vista de que es la continuación de un subsidio para el municipio, pero es completamente distinto en cuanto a sus metas y objetivos. Mientras que el Subsemun estaba orientado a comprar equipamiento y a infraestructura de manera fundamental, y estas son inversiones de corto plazo, gastar en patrullas y hacer una ceremonia en que se da el banderazo de salida a un determinado número de patrullas, puede ser muy vistoso para un presidente municipal, pero son inversiones de muy corto plazo. A veces las patrullas les duran un mes o dos, en el mejor de los casos un año. Mientras que invertir en las personas, como lo propone el Fortaseg, es una inversión de largo plazo. El 70% de la evaluación del subsidio está dirigida a que los municipios nos comprueben que han invertido en capacitación. En la medida en que lo comprueben, podrán acceder a el dinero, al 50% del recurso. Entonces, está condicionado en algunos candados y modalidades el que se dé prioridad a la profesionalización de las personas en el nuevo subsidio. Bueno, esto me parece muy interesante y que traerá beneficios a largo plazo a los municipios. Pero bueno, tanto para el Fortaseg como para el FAS, pues está la pregunta obligada de cómo es que se verifica que se dé cumplimiento a las políticas establecidas, ¿no? Por ejemplo, a que se destine cierta cantidad de dinero a las prioridades nacionales. Bueno, esta es una tarea a cargo del Secretariado Ejecutivo. Tenemos un área específica que se encarga de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en convenios con los estados y con los municipios. En su caso, podemos practicar visitas de verificación in situ para corroborar la documentación o la información. Y si nosotros advertimos alguna irregularidad, damos vista a la Auditoría Superior de la Federación, que es el órgano que tiene facultades de comprobar que lo que estamos diciendo pues es así, y en su caso de solicitar
a la Procuraduría General de la República, pues que establezca o determine las responsabilidades que sean conducentes o procedentes. Y sí, lamentablemente, en varias ocasiones hemos dado vista a la Auditoría Superior respecto de la falta de comprobación del uso o del destino de los recursos. Maestro, nos quedan 2 minutitos y me gustaría que nos dijera cuáles son los retos. Yo iba a dividir corto, mediano y largo plazo, pero los retos generales en materia de seguridad para la Los grandes retos son este año la implementación del sistema de justicia penal acusatorio. No es una tarea acabada. Continuaremos en los próximos años con esto. Nadie puede decir, ya aprendí. Seguirá siendo una prioridad nacional. Aprender es un verbo que no se conjuga en pretérito, en pasado, no puede decir, ya aprendí. Estamos aprendiendo y debemos seguir aprendiendo. Esa es la tarea del sistema penal acusatorio. El 911 es sin duda para el Secretariado Ejecutivo uno de los grandes retos que tenemos, impulsar una gran campaña de comunicación para que la sociedad pueda comprender este servicio y estar debidamente informada. Es homologar los sistemas de videovigilancia del país. Firmamos un convenio con el Politécnico Nacional para este efecto y generar modelos que permitan establecer que es un C2, C4, C5, estos centros de videovigilancia, de comunicación, cómputo, comunicaciones. Creo que son algunos de los grandes retos que tiene el secretariado, trabajar más en prevención de la mano de la Subsecretaría de Prevención del Delito de SEGOV, articular los fondos que tienen ellos, el PRONAPRED, con las bolsas nuestras. Maestro Vizcaíno, muchísimas gracias por haber venido a platicarnos acerca de las prioridades nacionales en materia de seguridad. Luz, gracias por la invitación. Felicidades de nuevo por tus 4 años aquí y felicidades al INACIPE por sus 40. Le agradezco muchísimo. Gracias. Al auditorio los invito a que nos acompañen la próxima semana. Recuerden que estamos celebrando el 40 aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Penales. No se pierdan Expediente la próxima semana.